voy a tratar de mostraros lo que es el género en la salud laboral, diferencia de género, cómo podemos identificarnos dentro de las evaluaciones de riesgos, etcétera, etcétera, para que no solamente se vean desde un todo generalizado, sino que lo veamos también desde otras perspectivas. Para empezar, tenéis aquí lo que la Organización Mundial de la Salud define como la integración en la igualdad de género en el ámbito de la salud laboral, que la define como una estrategia que promueve la integración en las cuestiones de género en la formulación, el control y el análisis de políticas, programas y proyectos, y su objetivo consiste, por supuesto, en asegurar el mejor estado de salud para las mujeres y los hombres. Y dice algo muy importante, y dice que la integración de la dimensión de género en la salud es un proceso tanto político como técnico, que requiere cambios de culturas, por tanto organizativas como en las formas de pensar, así como en los objetivos, las estructuras y la asignación de recursos. Esto es muy importante, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que no es nadie así sospechosa de uy, estos son de izquierdas, no. Es algo que dentro de esta definición ya nos anticipa lo que es la salud laboral, con perspectiva de género y con igualdad de género en el ámbito laboral. Es muy importante esta definición para que entendamos lo que más adelante vamos a ver. Para que la prevención en las empresas sea efectiva, tiene que contemplar diferencias de sexo, y nos referimos a diferencias de sexo para puntualizar, como las biológicas existentes, diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres, y desigualdades de género. Tiene que contemplar estos dos supuestos, y nos referimos a las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres que son evitables, en la mayoría de los casos, desiguales e injustas para las mujeres, debido a las relaciones sociales de poder asimétricas entre hombres y mujeres. En el caso del trabajador asalariado, están relacionadas con las características en la entrada a trabajar, permanencia, salir al mercado de trabajo, así como la división sexual que existe en los distintos tipos de trabajo. Para saber si las actividades de prevención contemplan las diferencias de sexo y las desigualdades de género, puede ser útil que nos respondamos a estas dos preguntas en nuestras empresas. ¿En mi empresa se analizan las condiciones de trabajo, los riesgos y la salud, teniendo en cuenta el género y el sexo? Nos respondemos y sabremos ya encuadrar cómo llevamos la salud laboral en la empresa. Y una segunda pregunta, en relación a la pregunta anterior, ¿en mi empresa las medidas preventivas responden a las diferencias de sexo y a las desigualdades de género? Una vez que nos hayamos respondido a estas preguntas, tendremos un poco enfocado cómo llevamos la salud laboral en nuestras empresas en lo relativo al género. Y por supuesto, una cosa muy importante es analizar las condiciones de trabajo, los riesgos, la exposición y la salud, incorporando la mirada de género. Y actuar frente a las desigualdades que se detectan. Cuando actúas es la única manera de avanzar en el derecho, en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la mejora de las condiciones de trabajo y salud de las mujeres, que es lo que nos trae hoy aquí. A estas políticas las llamamos sensibles de género y el resto de políticas son inefectivas o incluso todas discriminatorias. Esta era la que os estaba diciendo, ¿no? Luego, hay unos presupuestos que para conseguir que las políticas y prácticas de prevención sean sensibles al género se identificamos 4 elementos claves. Hay que visualizar las condiciones de trabajo y los riesgos para las mujeres. ¿Cómo se hace esto? Pues no soy delegadas de prevención, pero para localizar los riesgos en una empresa se hacen las evaluaciones de riesgos y los planes de prevención, para tener claro cuáles son los riesgos en nuestras empresas y cómo los vamos a evitar, si se puede, o a solucionar o a minimizar. Y el punto de partida, para conseguirlo, se debe asegurar que los instrumentos para analizar las condiciones de trabajo, los riesgos y su exposición son sensibles al género, ¿vale? Y esto ya tiene que figurar en la evaluación de riesgos.
y que los datos se presentan sistemáticamente desagregados por sexo. ¿Vale? Eso ya entra en la... hay que visualizar la salud de las mujeres, para eso hay que hacer una vigilancia de la salud adecuada a las condiciones de las mujeres. La prevención de riesgos debe ser universal y contemplar todos los riesgos. Os voy a leer un ejemplo que viene aquí para que veáis cómo se deben de contemplar todos los riesgos y cómo se debe de visualizar. Es muy frecuente que cuando una empresa se propone intervenir sobre los riesgos ergonómicos, que tenemos en prácticamente todas las empresas, riesgos ergonómicos, con PVDs, con manejo de cargas, con todas estas cosas, se prioriza la manipulación de cargas pesadas frente a los movimientos repetitivos. ¿Vale? Los primeros con una sobreexposición masculina, ¿no? al movimiento de cargas y demás, está más dirigido a lo que es la población masculina, y los segundos, lo que es manipulación, repetitivos, etcétera, etcétera, posturales, son, la sobreexposición es femenina. La evaluación de riesgos ergonómicos deberá incluir todos los riesgos relacionados con el diseño ergonómico de los puestos de trabajo, todos. Y para esto vamos a dar un dato. Un estudio publicado en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que ha salido de la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud de 2007, concluye que las actividades preventivas analizadas, evaluación de riesgos, formación, información y revisiones médicas, fueron menos frecuentes entre trabajadoras. Asimismo, las actividades preventivas en las mujeres expuestas a ruido, riesgo químico, posturas estáticas y movimientos repetitivos fueron menos frecuentes que en los hombres sobreexpuestos. Menos frecuentes en las mujeres que en los hombres. Estos son datos estadísticos que nos salen de contemplar cómo se lleva la salud laboral en general en las empresas. Y la participación, otra visión es la participación de la representación sindical y de las trabajadoras. Es esencial la participación de las trabajadoras como delegadas de prevención, esencial. Eso nos lo tenemos que plantear, de ahora en adelante. Existe una normativa sobre la que nos vamos a ver en esto, que hay normativa de ámbito internacional, que es la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional y los convenios y las recomendaciones de la OIT. Hay de ámbito comunitario, que son la directiva, la estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo, programas marcos, el informe del año 2003 de la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el ámbito nacional tenemos, por supuesto, la Constitución Española, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que nos dice cómo se debe de llevar la salud y la seguridad en las empresas, y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Me imagino que habrá aquí más leyes de tipo exclusivo de género. Vamos a hablar, yo voy a hablar básicamente de lo que es el riesgo químico, luego Paloma intervendrá en otros puntos de lo que es la evaluación de riesgos con perspectiva de género en las empresas. Yo voy a hacer la de riesgo químico y protección a la maternidad y tenemos que empezar con las diferencias biológicas. ¿Por qué tenemos que hacer la evaluación de riesgos diferente y vista con otra perspectiva entre hombres y mujeres? ¿Por qué? Pues porque las mujeres tenemos en general un mayor porcentaje de tejido adiposo y por lo tanto almacenamos proporcionalmente más grasa, un 15% más que los hombres, por lo que las sustancias tóxicas liposolubles se acumulan con mayor facilidad. Aquí ya hay una diferencia importante en el riesgo químico de por qué tenemos que ver la evaluación de riesgo químico con perspectiva de género. Después, una segunda diferencia. Las mujeres tenemos un número limitado de células germinales, limitadas, por lo que la exposición a sustancias que las dañan pueden provocar efectos irreversibles en nuestra capacidad reproductora. No tenemos la posibilidad de generar más células germinales, con lo cual
ahí se nos acabaría nuestra capacidad reproductora. También los procesos hormonales son diferentes de los hombres y las mujeres, por lo que la exposición a una misma sustancia tóxica puede provocar efectos distintos entre un hombre y una mujer. Las diferencias biológicas y fisiológicas no se contemplan adecuadamente en los estudios toxicológicos ni en las evaluaciones de riesgos. Yo os podría decir que ninguna. Bajo mi experiencia en la Secretaría yo diría que ninguna. De las sustancias químicas se asumen las dosis de exposición seguras para los varones iguales que para las mujeres, cuando estamos viendo que hay una serie de diferencias bastante considerables entre un hombre y una mujer, biológicas entre un hombre y una mujer, con lo cual, pero esto no se lleva a cabo en las evaluaciones de riesgos, ¿vale? Se hace generalizada. La utilización, otra cosa muy importante, la utilización de equipos de protección individual están en general diseñados para hombres. Todos los EPIs que decimos, los equipos de protección individual, son un diseño para que los utilicen los hombres. Por lo que a las trabajadoras las hacen más vulnerables a exposición a tóxicos, son más incómodos, etcétera, etcétera. Las mujeres sufren en mayor medida que los hombres una doble exposición a agentes químicos, en el trabajo y en el hogar. Nosotros en el hogar utilizamos, las mujeres, que nos dedicamos también a las tareas del hogar, productos de limpieza y mantenimiento. Si además trabajamos en un trabajo con riesgo químico, eso es acumulativo, ¿vale? No es que digan, no, el de casa no es solamente el de trabajo, no, es acumulativo. O sea, sales de casa, sales del trabajo y vas a casa y continúas con el, porque en casa ni nos ponemos mascarilla, ni utilizamos ninguna cosa de esta. Si fuera solamente lo de casa, dices, bueno, el riesgo es menos exposición, solamente estás en casa y tal, pero cuando las dos cosas se conjugan ya es suma. El cuerpo no entiende de dónde viene, sino que simplemente absorbe, suma y produce efectos indeseables. Todo esto nos lleva a contemplar lo que vamos a ver como daños a la salud. ¿Cuáles son los daños a la salud que pueden provocar una mayor exposición a estas sustancias químicas o una mayor sensibilidad a la absorción de estas sustancias químicas? Pues, como veis, las sustancias químicas tóxicas pueden provocar daños en la mayoría de los aparatos de nuestro sistema, tanto cardiovascular, respiratorio, nervioso, reproductor, endocrino, inmune, enfermedades. Estas enfermedades están aumentando de incidencia porque cada vez son más, y también se está encontrando que existe relación, porque está aumentando en los países industrializados, en temas cardiovasculares, sistema reproductor, neurológicas, Alzheimer, Parkinson, la diabetes, la obesidad, tiroides, están relacionadas con los contaminantes químicos ambientales, con una gran exposición a contaminantes químicos ambientales. Las mujeres sufren patologías, entre ellas las relacionadas con la salud reproductiva, por ejemplo, la endometriosis, pubertad precoz, cáncer de tejidos hormonales sensibles, mama, ovarios, alteraciones del ciclo menstrual, fertilidad, efectos en la descendencia. Todo esto, los productos químicos que son acumulables, como sabéis, van a largo plazo, porque el tema de un producto químico tóxico, cancerígeno, etcétera, etcétera, no es que de repente te vaya a dar un cáncer, no es una cosa como un accidente de trabajo que se te cae encima o que... No, es un sistema acumulativo, ¿no? Que el cuerpo va acumulando, hasta que al cabo de los años pues se detecta un cáncer, se detecta cualquier otro tipo de enfermedad, con lo cual no podemos decir, no, si no pasa nada, si llevo 5 años trabajando con esto y jamás está... No, bueno, 5 años no, pero a lo mejor en los próximos 5 sí vas a desarrollar algún problema relacionado con, algún daño a la salud relacionado con esta exposición. Todas este tipo de enfermedades están relacionadas con sustancias tóxicas. Sin embargo, no se ha estudiado prácticamente su relación con la exposición laboral a agentes químicos, ¿vale? No se juntan las dos cosas, se sabe, pero no se las relaciona, con lo cual seguimos trabajando en esta misma situación.
Un grupo de síndromes en aumento relacionados con la exposición a agentes químicos y también de gran relevancia para las trabajadoras son la sensibilización química múltiple, como tenemos el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Son enfermedades que cada vez van teniendo mayor incidencia y que también pueden venir provocadas por una sensibilidad química. Entre el grupo más numeroso corresponde a trabajadoras que realizan tareas de limpieza y han estado expuestas a mezclas de plaguicidas utilizadas en desinsectación de locales, que son muy peligrosos. ¿Vale? ¿Cómo podemos gestionar este riesgo químico dentro de las empresas? Si así meterme en temas más técnicos de lo que es evaluaciones de riesgo y eso, que ya sería una cosa que si tenéis algún problema podéis acudir a las secretarías, tanto de la mujer como de salud laboral, a preguntarnos, a informaros y demás. Sí vamos a ver por encima cómo podemos identificar el riesgo químico y cómo lo podemos gestionar. Debemos identificar el riesgo químico exigiendo que la inclusión de las evaluaciones de riesgo, los inventarios de todas las sustancias que tengamos en cada puesto de trabajo, todas, ya sean como ingredientes de productos químicos, subproductos de proceso o contaminantes ambientales, todos los productos químicos que estén en nuestro puesto de trabajo. ¿Cómo los podemos localizar? Primero, todo producto químico, tóxico, cancerígeno, etcétera, etcétera, tiene que llevar un etiquetado. En la etiqueta vemos qué es este producto y qué daños a la salud puede producir. Pero también esta información la tenemos en las fichas de seguridad de cada producto. Cada producto químico que utilizamos en una empresa debe de tener una ficha de seguridad. Consta de 14, no sé si ahora han puesto 16, 14 o 16 puntos, ¿vale? Y entre todos esos puntos pues están todos los cuáles son los componentes, cómo hay que deshacerse de esos productos para que no contaminen el medio ambiente, cómo afectan a la salud, cómo hay que utilizarlos, qué medidas de prevención. Todo eso viene en las fichas de seguridad de los productos, que obligatoriamente tienen que estar a disposición de los trabajadores y las trabajadoras. Obligatoriamente, puesto de trabajo que se trabaje con producto químico, ficha de seguridad, etiquetado por supuesto, y ficha de seguridad de ese producto, que nos abundará más en qué problemas nos puede causar y cómo tenemos que utilizarlo. Si hay que utilizar mascarillas, si hay que utilizar extracción, si hay que utilizar todo. Una ficha de un producto trae todo. Y esas fichas, aunque diga el empresario que sí, las tenemos allí en la oficina, no, la tiene que tener en la oficina, pero la tiene que tener también en el puesto de trabajo colgadita para que cada uno podamos tener acceso a leerla y ver si estamos trabajando convenientemente con esas sustancias, si realmente estamos protegidos. Y eso debe de estar en el puesto de trabajo y debe de estar, por supuesto, en castellano. Muchas veces nos la dan, esto es la experiencia ya de muchos años, está en inglés, en alemán, porque el producto viene de no sé dónde y tal. No, ellos tienen obligación de traducirla y dártela, por supuesto, en tu idioma, ¿vale? Luego, este es uno de los puntos más importantes, que tenía que haberlo puesto antes, pero como no domino muy bien esto del PowerPoint, digo, bueno, ya lo dejo, pero lo digo. Este punto sería uno de los más importantes en una evaluación de riesgos, y es eliminar o sustituir las sustancias de mayor riesgo, incluyendo cancerígenos, tóxicos para la reproducción, disruptores endocrinos o neurotóxicos. Fijaros, en la mayoría de las empresas se han hecho muchos estudios de riesgo químico, riesgo cancerígeno, de todos estos desde la Unión, desde la Federación, desde todos los lados, se han hecho muchos estudios. Y en la mayoría de ellos estamos utilizando incluso productos cancerígenos que pueden ser sustituidos, que hay un sustitutivo en el mercado que es, por supuesto, menos problemático. Sigue siendo un producto químico que hay que evaluar, pero ya no son cancerígenos. Y lo mismo ocurre con los productos químicos. Casi todos los productos químicos más dañinos a la salud tienen un sustitutivo en el mercado, pero que no se han preocupado ni en la empresa,
ni los delegados, ni nada, de ver si efectivamente, ni el servicio de prevención, que es el que tiene que actuar en estos casos, se ha preocupado de ver qué otros productos puede haber en el mercado que sean menos dañinos para la salud. Luego, eliminar es una de las prioridades de la evaluación de riesgos, y si no, sustituir y evaluar. Garantizar que las evaluaciones de riesgo y las evaluaciones higiénicas describan adecuadamente las tareas realizadas por mujeres y sus riesgos, así como una relación de puestos sin riesgo para las trabajadoras embarazadas y lactantes. Esto es muy importante. Lo vemos un poco más adelante cuando hablemos de las trabajadoras embarazadas y lactantes, porque el tener un protocolo es muy importante. Debemos garantizar una adecuada protección de las trabajadoras embarazadas y lactantes frente al riesgo químico, porque es un problema tanto para la mujer como para el feto. Eso lo sabemos porque es de las cosas que más hemos hablado en cuanto a mujeres embarazadas, y no solamente son las mujeres embarazadas las que tienen riesgos diferentes en el trabajo. Si están embarazadas ya estamos viendo que los hay. Garantizar con la eliminación de las sustancias de riesgo, adaptación de las condiciones de trabajo, hay varios pasos a seguir, el traslado a un puesto de trabajo sin riesgo o la suspensión del contrato por riesgo en caso que las medidas anteriores no sean factibles. Y reorientar la vigilancia de la salud para que tenga en cuenta las diferencias biológicas en la exposición a tóxicos. Esta es una forma de... ¿Cómo podemos orientar la acción sindical para que nos sea más fácil actuar cuando tenemos riesgo químico? Pues primero, y básicamente, conocer todas las sustancias químicas presentes en los puestos de trabajo y los efectos para la salud en las mujeres. Esto está el servicio de prevención, que tenemos en todas las empresas, un servicio de prevención, que es el que se ocupa de hacer las evaluaciones de riesgo, los planes de prevención, de acuerdo con los delegados y delegadas de prevención, que le tenemos que exigir que dentro de las sustancias químicas que se presenten, que tengamos en la empresa conocidas y demás, veamos cuál es todo está escrito y está estudiado, qué efectos pueden producir diferentes en la salud de las mujeres para orientar el plan de prevención. Tenemos que exigir que se reorienten los estudios sobre efectos y riesgos de las sustancias químicas, tanto en el diseño como en la realización, en la interpretación de los resultados y para incorporar la especificidad de las mujeres. Participar activamente, y digo activamente, para sustituir las sustancias más peligrosas, evitando así el riesgo químico. Exigir la revisión de las políticas de prevención, evaluación, protección y vigilancia de la salud para integrar la dimensión de las mujeres, pedir información y participar. Y entre tanto, mandar la aplicación del principio de mantener el principio de la precaución. Cuando no tenemos ninguno de estos datos, pues aplicamos el principio de la precaución. Cuidado, que no sabemos si esta sustancia, vamos a investigarlo, hasta que tengamos una solución al problema. Pero es muy importante, o sea, es muy importante que dirijamos en el riesgo químico la evaluación, porque como habéis visto al principio en las diferencias entre hombres y mujeres, es básico, es esencial. Es esencial diferenciarlo, porque el daño no es el mismo. Entre varones y entre mujeres no es el mismo. Entonces, tenemos que reorientarlos. Vamos a ver los riesgos durante el embarazo y la lactancia, que, bueno, los conocéis quizás un poco más, pero yo creo que no está mal darles un repaso para ver. Esto ya es en general, ya dejamos el riesgo químico, que lo hemos estudiado. Si tenéis alguna pregunta, luego os la contesto, y vamos a ver cómo debe de ser la evaluación de riesgos inicial. Veis que siempre hablamos de evaluación de riesgos en salud laboral, y es que es lo básico y lo primero. Y una evaluación de riesgos hay que hacerla en todas las empresas, y una evaluación de riesgos se hace para no dejarla en un cajón en la oficina del jefe, sino para desarrollar esos riesgos que se han localizado y tratar de quitarlos o minimizarlos.